Durante la presentación del Ministerio de Salud sobre el presupuesto para el 2023, la cartera realizó una propuesta de readecuación de los 1.000 millones de quetzales que son únicamente para la compra de vacunas contra el COVID-19. El ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que la proyección del porcentaje de vacunación puede cubrirse con 300 millones de quetzales para la compra de vacunas de ser necesario, por lo que solicitaron que los fondos sean liberados para otros rubros. El tema de la vacuna, recuerden que era un dinero asignado que tenía un candado para la compra de vacuna. ¿Qué les puedo decir? En base al comportamiento actual de la pandemia, viendo la reducción en el número de casos hospitalarios, viendo la reducción en el comportamiento de la enfermedad, aunque vimos una quinta ola muy fuerte en el número de contagios, también tuvimos una capacidad de respuesta muy buena entregando kits a la población y detección temprano. Nosotros consideramos que tener inmovilizados 1.000 millones de quetzales del Estado cuando hay tantas necesidades en el país realmente no tiene sentido. Entonces hicimos una proyección del porcentaje de población a vacunar de los municipios o de las áreas donde había menos personas vacunadas, porque ahí estamos esforzando y dirigiendo muchos de los esfuerzos para completar esquemas de vacunación. Entonces vimos que podíamos reducir mucho ese dinero disponible y estamos programando pues una cantidad de alrededor de 300 millones de quetzales para adquirir vacunas en caso fuera necesario. Muy bien, vamos a analizar entonces la viabilidad y que si se tiene que hacer esta modificación en cuanto al candado presupuestario que existe para la compra de vacunas contra el COVID-19. Sabemos que cuando se definió el presupuesto para este año, obviamente la prioridad era la situación del COVID-19, sin embargo se ha ido desarrollando también la misma pandemia licenciada en nuestro país de una forma ya diferente a lo que se pensaba, incluso pues el año pasado se ha logrado pues cierto porcentaje en la vacunación de la población, pero también se ha ido controlando también la enfermedad y aparte de eso, creo que no es conveniente que si la población, hay muchas vacunas disponibles, algunas incluso se han vencido porque la gente no llega a vacunarse. Entonces, ¿de qué sirve seguir comprando las grandes cantidades de vacunas si no se va a tener la demanda para poderlas utilizar? Estamos malgastando el dinero. ¿Cómo ve usted esta situación? Pues vea, yo creo que el planteamiento del señor ministro de Salud me parece correcto. Sí. Porque efectivamente hay grandes necesidades en enfermedades crónicas que están matando gente, porque efectivamente los recursos se dispensaron para el tema del COVID-19 y una compra de vacunas pues, que se vencieron, como usted muy bien lo dice, porque efectivamente la población guatemalteca en un gran porcentaje no se vacunó y por lo tanto fue una pérdida para el país. Pero bueno, una pérdida relativa, porque la gente que se vacunó, pues desde luego logró salir bien parado del tema del COVID y como usted muy bien plantea, el COVID empieza a decrecer como una pandemia en el mundo y en Guatemala, desde luego. Pero tenemos graves problemas de enfermedades crónicas que necesitan muchos recursos y creo que es ahí en donde se tiene que invertir porque los guatemaltecos en estos momentos están prácticamente sin ningún tipo de alivio para esas enfermedades ni medicinas. Por lo tanto, creo que el planteamiento, señor ministro, no solo lo aplaudo, sino que lo apoyo, porque es en serio, se necesita mucha inversión en este tipo de enfermedades. ¿Qué le parece si vamos de una vez con ciertos datos para que podamos entender las justificaciones que se han dado sobre el tema y también entonces la necesidad que se tiene de destinar estos fondos para otras áreas que son también importantes? Porque los casos de COVID-19, hay que mencionarlo, han ido teniendo una reducción en las últimas semanas, aunque las muertes diarias por la enfermedad continúan impactando a muchas familias. Eso también hay que dejarlo muy claro. Según los datos últimos que se han compartido por las autoridades de salud, el 12 de septiembre se registraron 1.359 casos para una positividad del 10.3%. En los últimos días, a excepción del sábado, se han registrado entre 1.000 y 1.300 casos diarios, según las estadísticas que se comparten. Pero según los últimos datos también disponibles, el Ministerio de Salud estima la existencia de casi 3.000 casos activos de COVID-19, 3.000 casos activos. Imagínense, el año pasado pues ni pensábamos llegar a este
ese número, sinceramente, porque superaba la cantidad de casos que le hemos dado a conocer. Esta cifra representa una reducción sustancial en el número de los casos activos comparados a los meses anteriores incluso, y en total se han registrado más de 1.100.000 casos de coronavirus desde que la pandemia se registró el primer caso aquí en nuestro país el pasado 13 de marzo, recordemos, del 2020. Y se han registrado más de 19.600 fallecidos por la enfermedad. Vemos, todavía hay casos que se siguen registrando, pero si hacemos la comparativa con meses anteriores y con el año anterior incluso, vemos cómo se ha dado esa reducción. Entonces, por lo tanto, sí podría destinarse estos recursos para otras áreas que hay precariedades. Sabemos que el sistema de salud necesita recursos y por lo tanto también sería oportuno que se pudiera considerar liberar y quitar este candado. Un candado es una prohibición que se hace en el destino de los fondos, en el presupuesto, en este caso, cuando hay ciertas situaciones en las cuales se consideran inamovibles, que no se pueden hacer transferencias, no se pueden hacer movimientos a lo interno. Incluso esto tiene un impedimento y por lo tanto el Ministerio de Salud no lo puede hacer. Tiene que hacerse una modificación, entonces por eso se está planteando esta posibilidad. El ministro de Salud decía, el licenciado Clavería, que son 1.000 millones de quetzales destinados para la compra de vacunas, pero ellos piensan que con 300 millones se podría pues tener ahí también lotes para que la gente pueda seguirse vacunando contra el COVID-19, pero destinar el resto de fondos, que es un monto considerable, para poder fortalecer áreas de salud que en este momento tienen necesidades. Es correcto, yo estoy completo y totalmente de acuerdo, y eso le compete al Congreso de la República. Ellos son quienes tendrían que hacer la modificación del decreto ley para que quitar el candado y que 300 millones se queden para la compra de vacunas contra el COVID y el resto que vaya para otras enfermedades que son crónicas y que efectivamente la gente está demandando, es que lo están demandando. Así es. Y creo que es importantísimo utilizar ese dinero de mejor manera. Yo apoyo esa propuesta y creo que es importante que los señores diputados la revisen y que efectivamente destinen esos recursos para que el Ministerio de Salud pueda hacer las compras, desde luego con transparencia y con verdadera efectividad para el tema de enfermedades crónicas. Yo creo que es necesario que puedan evaluar el tema y sobre todo la urgencia que lo puedan hacer también, porque este es un tema de prioridad, tendría que ser un tema de prioridad en la agenda parlamentaria, claro, porque la salud, vemos que por ejemplo, un hospital, un centro de salud no tenga lo necesario, esto puede implicar en la salud de las personas, incluso en la vida. Entonces, no es un tema en el cual se pueda, bueno, hasta que veamos a finales de noviembre qué pasa. No se puede dejar al final este tipo de decisiones. Sí esperaríamos que el Congreso le pudiera dar la prioridad que merece la salud pública para poder atender estas necesidades. Y me imagino también que los diputados habrán de realizar sus fiscalizaciones. En el Congreso hay una comisión de la salud también, claro, que esperaríamos que también pues pudiera tener su análisis y pudiera incluso impulsar este tipo de procedimientos para que se pueda conocer en el Pleno. Es que no se necesita conocer tanto, de verdad. De verdad, no, Sandy, ya es de conocimiento público. Caminar un poquitito al Hospital Roosevelt, al Hospital San Juan de Dios y a los puestos de salud en el área rural y centros de salud y se dar cuenta que no hay absolutamente nada, que lo que hay es muy poco y que no cubre la demanda que la población hace en múltiples enfermedades. Yo creo que es muy importante esa inversión en equipamiento, en medicina, en lo que la propuesta del Ministerio esté encuadrada y que sea en función y beneficio de la salud de los guatemaltecos. Sin duda alguna debe ser así. Y ya se ha expuesto entonces la situación por parte del Ministerio de Salud. El ministro lo ha indicado y ha planteado también entonces las alternativas para buscarle una solución a la situación y las crisis que se están viviendo a nivel de presupuestarias en el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de la subsistencia del Sistema Nacional de Salud, no estamos hablando siquiera de una inversión para crear hospitales, para poder ir pues avanzando también en un sistema óptimo de salud pública. Entonces, esperemos que realmente en temas prioritarios, en temas básicos también, se pueda dar el apoyo que están solicitando las autoridades para que puedan mantener también la atención a todos los ciudadanos. Cerramos así el tema, veremos entonces la respuesta que puede tener por parte del Congreso la solicitud realizada por el ministro de Salud.